Muy buenos días, mis niños. Hoy jueves vamos a continuar con nuestra explicación de los temas de la materia de ciencias sociales. Nuestro tema de hoy titula Causas y consecuencias de la conquista española. En este tema veremos los efectos de la conquista europea en América. También veremos la explotación que sufrieron los indígenas a causa de estos españoles, ¿ya? Entonces vamos a empezar con los efectos en Europa, ¿ya? ¿Qué efectos hubo en Europa a través de la conquista de América? Entonces, la conquista de América permitió el fortalecimiento de España. ¿De qué manera se fortaleció España económicamente? ¿No? Además, permitió una fuerte difusión del catolicismo, ¿ya? Religión que impartieron los españoles con la llegada de ellos a América, ¿ya? Entonces, todo esto sucedió, si ustedes recordarán en temas anteriores, quizás que vieron el año pasado, con la llegada de Cristóbal Colón, ¿ya? Que por error este personaje llegó a América y descubrió que era rico en naturaleza y en riqueza mineral, ¿no? Entonces, se podría decir que los indígenas estaban viviendo en una cuna de oro, pero ellos no sabían su valor, ¿no? Entonces, al darse cuenta, llega en el año 1492 y lo que hace es ir nuevamente a España para traer más gente, ¿no? Lo convence al rey para que mande más gente porque había llegado a un continente muy rico, que era América. Entonces el rey acepta y le manda mucha más gente, ¿no? Y ahí le manda con sus 3 embarcaciones. Llega a América y ahí empieza lo que es la explotación hacia los indígenas y la conquista. Bien, posteriormente llega Hernán Cortés, un líder español, al imperio azteca, ¿ya? Donde entonces estaba de líder Moctezuma. Entonces llega Hernán Cortés, personaje que ustedes ven al lado derecho, ¿ya? Llega a querer, en palabras simples lo vamos a poner, a querer charlársela, ¿no? Al indígena líder Moctezuma, ¿no? Entonces lo único que ellos querían sacar era riqueza. Primero empezaron civilizadamente, ¿no? Al ver que ellos eran indígenas, empezaron a querer hacer alianzas y engañarlos, ¿no? a los indígenas. Pero luego ellos se resistieron, los indígenas se resistieron a ser esclavizados, ¿no? A ser estafados de esa manera. Entonces empezaron a haber disputas, ¿no? O sea, conflictos entre indígenas y los españoles, ¿ya? Cosa que un tiempo después este líder indígena, Moctezuma, muere y muere apedreado. Bien, después de Moctezuma entra como líder Cuauhtémoc, y este ya sería el último emperador azteca, ¿ya? Que al igual que los otros líderes, igual fue capturado, murió y luego pasa el imperio azteca a manos de los españoles, ¿no? Entonces de esa manera llega a ser conquistado el imperio azteca. Ahora veamos un poco acerca de la dominación del imperio inca, ¿no? Estos personajes como Francisco Pizarro y Diego de Almagro eran líderes españoles, ¿ya? Que decidieron ir a conquistar las zonas andinas, las zonas frías donde habitaba el imperio inca. Ya recuerden que el imperio inca estaba alrededor del lago Titicaca, ¿no? Y también fue un imperio muy extenso, ¿ya? Entonces, en 1532, en esos años, estaba de emperador, se puede decir, o de rey, al mando estaba Atahualpa,
¿ya? Entonces Atahualpa se dio cuenta de que los españoles habían llegado, ¿no? Y que estaban en eso de las conquistas, ¿no? De querer invadir su territorio. Entonces él lo esperó, listo para una guerra, una batalla se podría decir, ¿no? Entonces llegaron y pelearon, fue capturado Atahualpa y murió, ¿no? Ese es el encuentro de Atahualpa y Pizarro, ¿no? Del líder indígena. Y Atahualpa fue capturado y lo mataron. ¿Ya? Eso sucedió en el siglo XVI. Y entonces sucedió lo que es la caída del imperio inca, ¿ya? Del imperio incaico. Al no estar al mando su líder, aunque hubo traición entre indígenas también, porque algunos creían que todo iba a ser mejor con los españoles, ¿no? Algunos traicionaron a sus líderes indígenas y entregaron la cabeza de Atahualpa a Francisco Pizarro, ¿no? Entonces de esa manera decidieron ejecutar a Atahualpa, siendo que algunos indígenas, amigos de Atahualpa, ofrecieron a Pizarro, ¿no? Un rescate por Atahualpa, le dieron dinero, oro, pero Pizarro no le interesó, ¿no? A este español no le interesó y mandó a matarlo, a ejecutarlo, ¿no? Y de esta manera cae el imperio inca a mano de los españoles. Entonces el imperio inca también ahí llega a ser conquistado, ¿ya? Y empezaron a saquear todo el oro, todas las riquezas, como ustedes pueden ver en la imagen. Y los incas, ¿ya? El ayllu, que se consideraba la comunidad, empezó a ser esclavizado, ¿ya? Y ellos trabajaban para los españoles y lo que hacían era recolectar todo el oro. Y todo ese oro, esa riqueza, ellos lo llevaban a España. Quizás por eso hoy en día España es uno de los países, Europa es uno de los países más desarrollados, ¿no? Cosa que América realmente nos han dejado muy pobres. Bien, como les indicaba, estos se movieron generalmente en América, ¿ya? Y parte de Centroamérica, porque aquí estaba el imperio azteca, ¿no? Entonces en Brasil también habían otros imperios, donde igual fueron conquistados, ¿no? Parte de Cuba y todo lo demás. Los efectos de la conquista en el indígena americano. Disminución de la población indígena. ¿Por qué fueron disminuyendo? Por las enfermedades que estos mismos españoles trajeron a América. Por las guerras, obviamente había muchos muertos, porque se oponían, ¿no? A ser esclavizados, y ahí empezaron las guerras, a la fuerza querían dominar los españoles. Y por el mestizaje le decimos cuando un indígena haya procreado, haya tenido hijos con un español. Entonces de ahí la diferencia de colores, ¿no? En América, que somos de diferente color de piel, ¿no? Incluyendo el idioma que ellos trajeron, el español, ¿no? Aquí teníamos otros idiomas antes, como el quechua, aymara, guaraní, entre otros, ¿no? Y ellos al traer el español, aquí se dice castellano, ¿ya? Entonces nosotros hablamos un castellano, pero gracias a la llegada de los españoles, ¿ya? Y también hay por eso idiomas como el quechua por los pueblos indígenas, ¿ya? Que antes existieron. Un choque psicológico también sería un efecto. La imposición de la cultura desconocida, como el idioma, lo que les decía, la religión, ya ellos impusieron con su llegada la religión
del catolicismo. Porque antes, si ustedes recuerdan, estos imperios eran politeístas, creían en dioses como de animales, ¿no? Dios de la lluvia, Dios del maíz, y etcétera, ¿no? Entonces, ellos impusieron la religión del catolicismo. También su arte, sus costumbres, sus valores, ¿no? Cosa que mucho ellos hacían allá, se quedó aquí algunas costumbres, ¿no? Y algunos valores. Nuevos cultivos y ganado también impusieron eso en América, ¿no? Como el trigo, la vid, decimos el vino, árboles frutales, uvas, caballo, ganado, ovino, caprino, o sea, ya empezaron los efectos económicos, ¿ya? Al generar todos estos cultivos, ellos lo que hacían era generar economía, ¿no? Bien, cuando decimos efectos que causaron los españoles, nos referimos también a las enfermedades, ¿no? Entonces ellos trajeron enfermedades como la gripe, cosa que antes de la llegada de ellos no había. Entonces con su llegada ellos trajeron gripe, trajeron sarampión y viruela. Entonces eso fue lo que causó la disminución de la población, especialmente de los indígenas. Y de esa manera los españoles fueron imponiendo su poder sobre el pueblo. Veamos algunas consecuencias de la conquista, ¿ya? La conquista deterioró la forma de vida de los indígenas, ¿no? Entonces sus costumbres, su forma de vivir, todo ha cambiado para ellos. Empezaron a ser esclavizados. Muchos indígenas se enfermaron y murieron por las enfermedades que trajeron los españoles, como ya les nombré anteriormente. Los esclavos negros introdujeron sus costumbres como danzas y los cantos. Y eso es algo que me olvidé mencionar, que los españoles, con el tiempo, después que ya habían conquistado esos pueblos, fueron a traer esclavos africanos hasta allá y los trajeron aquí para poder explotar mucho más rápido las riquezas, ¿no? Y seguir llevando su riqueza a España, a Europa. Entonces, ahí ustedes también pueden ver la descendencia africana que hay aquí en América, ¿no? La diferencia de color de piel, porque trajeron personas africanas desde allá. Además fueron conquistados a malos tratos, dice, ¿no? La esclavitud. No los respetaban, los trataban como animales, ¿no? Los indígenas asumieron la religión católica. Obviamente los españoles, como venían con esa costumbre o con esa religión del catolicismo, entonces impusieron esa religión. A los indígenas también les enseñaban, ¿no? Ahí empezó lo que es el ser católico, ¿no? Y hasta hoy en día se mantiene lo que es el catolicismo. Se inició mezcla racial, lo que se conoce como mestizaje, ¿no? Es lo que les digo. Mestizaje puede ser un indígena, el hijo, ¿ya?, de un indígena con un español, o un español o una española con un africano, y así sucesivamente, ¿no? Entonces una mezcla, el mestizaje es una mezcla. Veamos los efectos económicos que ha surgido, ¿ya? Europa tuvo acceso a nuevos mercados y productos, obviamente, ¿no? Porque de aquí se llevaba muchísima riqueza, provenientes de la minería, agricultura y ganadería, ¿no? Entonces, realmente se han llevado riquezas muy buenas de aquí, incluyendo, se llevaban también lo que es la agricultura, cosas que allá en Europa no había, de aquí se lo llevaban, ¿no? De América. Entonces empezaron a sacarle bastante provecho económico allá en Europa, ¿no? Como fue en el caso de la papa, el maíz, el cacao, palta, entre otros, cosas que ellos no conocían. En productos de cultivo no lo conocían y lo llevaron allá de América, ¿no?
así conocieron esos cultivos. El impacto psicológico. Los indígenas sufrieron psicológicamente debido a al efecto del cambio de la cultura. Ellos estaban acostumbrados a otra forma de vida, ¿no? A otro tipo de religión, creían en sus dioses, ¿no? Y si no lo hacían, pues eran obligados a creer y a hacer lo que ellos les decían. Entonces, por eso se dice que ellos han sufrido psicológicamente, fueron maltratados también, ¿no? También hubo efectos sociales. Muchos europeos vieron en América la posibilidad de mejorar su situación económica. Y eso era lo único que ellos querían, llevarse todas las riquezas de América y dejar pobre a este continente. También el impacto económico, ¿no? Se modificaron los sistemas de trabajo, la naturaleza fue considerada una fuente de riqueza que debía ser explotada, ¿no? Entonces, lamentablemente los indígenas, como les dije anteriormente, estaban viviendo en una cuna de oro, pero ellos no sabían el valor que tenía, ¿no? La naturaleza, la tierra donde ellos cultivaban era bastante rica, o sea, bastante nutritiva, bastante buena, cosa que los españoles cuando llegaron se dieron cuenta y empezaron a explotar tierra, minería, agricultura, indígenas y todo. Bien, veamos entonces la explotación de los indígenas. Dentro de la explotación de los indígenas, estos españoles practicaban dos cosas: la encomienda y la hacienda. La encomienda consistía en asignar un buen pedazo de terreno y un grupo de indígenas a un español, y este español recibía el nombre de encomendero, ¿ya? Entonces, ese grupo de indígenas estaban obligados a trabajar para el encomendero, ¿ya? Y el encomendero le pagaba con productos que ellos cultivaban y no así con dinero, ¿ya? Entonces realmente estos eran sometidos, ¿no? Los indígenas. Luego, a medida que fue perdiendo importancia la encomienda, ya fueron practicando lo que es el hacendado, las haciendas, ¿ya? Entonces eran propiedades agrarias de los españoles, ya ni siquiera de los indígenas, ¿no? Entonces algunos indígenas, llamados también yanaconas por los españoles, empezaron a trabajar libremente, ¿ya? Y estos no estaban obligados a prestar servicios personales al hacendado, pero recibían las peores tierras para su uso personal, ¿no? Entonces, esto se podría decir que en la imagen que ustedes ven es una buena tierra, ¿no? Pero era de los españoles, y las peores tierras les daban más lejos, ¿no? Las peores tierras en las que podían trabajar los yanaconas. Veamos lo que es la mita y la minería. Ya también ellos practicaban lo que es la minería. Entonces, dentro de la minería, los indígenas fueron explotados por los españoles. Los utilizaron bastante para poder sacar todas las riquezas, como de Porco, Potosí, las minas de plata, ¿no? de diferentes lugares. El Cerro Rico de Potosí, que antes era rico, ¿no? en minerales, y ahora no tiene nada. Entonces, ya los que no obedecían, miren aquí, ¿no? Cómo los colgaban, los mataban, eran muy sometidos, ¿no? a la esclavitud. Y bueno, fueron recolectando bastante oro, se dedicaron a la minería, y este oro era transportado hacia Europa. Veamos lo que es la mita. Y la mita consistía en un periodo de trabajo obligatorio y remunerado que los indígenas y negros debían cumplir. Actividades mineras, agrícolas, en obras públicas o domésticas, ¿no? Era un trabajo obligatorio, dice, pero se les pagaba. Poco, pero se les pagaba. ¿Quiénes trabajaban aquí? Los indígenas y los negros,
¿no? Estaban obligados a hacer estas tareas, ¿no? Entonces cada indígena, cada negro, cada esclavo ya sabía cuál era su trabajo, ¿ya? A través de la mita. Luego sucedió lo que es la esclavitud, ¿no? Ya todo fue mucho más fuerte, digamos, ¿no? Los malos tratos hacia los indígenas. Miren cómo los amarraban, los agarraban como animales, ¿no? Entonces, debido a los malos tratos y largas horas de trabajo a los que fueron sometidos los indígenas, muchos de ellos murieron, ¿no? Eran colgados, asesinados, torturados. Entonces, en el siglo XVI, para poder disponer de mano de obra suficiente, los españoles empezaron a traer a África a personas de raza negra para convertirlos en sus esclavos, ¿no? De ahí lo que empieza la diferencia del color de piel. Veamos la situación en el oriente. Ellos se dedicaban más a la explotación de recursos naturales, y en este caso como la caña. ¿Ya? Había grandes cantidades de caña, tenían un trato más razonable, se podría decir, y entraron a lo que son las misiones, llegaron a Santa Cruz, ¿no? A los llanos cruceños, tenían mejor trato que los pueblos andinos, ¿no? Y esto sucedió en 1767 más o menos, ¿ya? Bien, ¿qué actividades vamos a hacer? Ahí acaba nuestro tema. La verdad, muy lamentable todo lo que ha pasado en nuestra América, cómo nuestros pueblos han sido conquistados y la riqueza ha sido arrebatada, ¿no? De esa manera. Entonces, un poquito de historia para que ustedes conozcan de cómo nuestros pueblos han ido extinguiendo, ¿no? Han ido desapareciendo nuestros pueblos indígenas. Las actividades que van a realizar. Lee y copia los siguientes mapas conceptuales en tu deber, ¿ya? Van a ser 2 mapas conceptuales como si fuera una sola ficha, ¿ya? Nuestro tema es causas y efectos de la conquista española, ¿ya? Entonces, ustedes van a copiar los 2 mapitas en su deber y arriba le ponen ficha, materia, tema, ¿ya? Entonces ahí está, causas y consecuencias del descubrimiento de América. Ahí vemos un poco, ¿no? Sobre las causas, todo lo que yo he explicado, ¿ya? Y el otro mapita sería la colonización. Entonces ahí vamos a ver lo que es la hacienda, la plantación, estancia, reducción, qué es la encomienda, qué es la mita, aunque ya también se los he explicado, pero lo vamos a plasmar en un mapa. Entonces serían 2 mapas conceptuales en un solo tema, en una sola ficha, ¿ya? Y la actividad número 2 sería completar la página 91 y 93 del texto de sociales, ¿sí? Entonces todo eso me lo presentan el día jueves, ya hasta las 3 de la tarde yo les voy a dar para que hagan, ya no hasta las 12, hasta las 3 de la tarde. Muy bien, mis niños, espero que les haya gustado este tema, esta explicación. Que tengan un buen día.